Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, recordando que Eclesiastés significa el predicador. Ayer nos explicaban el capítulo 2 y haciendo un pequeño resumen, recuerdan que el capítulo 1 y el capítulo 2 está el sabio Salomón. El sabio Salomón parece que está en depresión. No encuentra, dice que todo es vanidad y la vanidad es vacío. Todo para él está vacío. Y nos explica que bajo el cielo dice que él buscó la sabiduría, pero la sabiduría de hombre, dijo, bajo el cielo. Dijo, incluso la sabiduría y la ciencia es aflicción de espíritu. Recordemos que Dios le había dado sabiduría, pero sabiduría divina. Entonces, nos aclararon que hay dos tipos de sabiduría, la del hombre y la que viene de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para que no haya confusión, está en una etapa donde Salomón se encuentra vacío. Y dice en el capítulo 2 que decidió probarse en alegría y gozar de los bienes que él tenía. Enloquecer de placer, versículo 2, y dice, de risa y de placer. ¿Y de qué sirve esto? Y luego habla de él mismo, propuse en mi corazón agasajar con vino. Dice, ¿quién me lee el versículo 3 del capítulo 2, por favor? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupará debajo del cielo todos los días de su vida. Fíjense, dice que buscar sabiduría, pero siendo necio, como que no puede ser un sabio necio. Entonces, él estaba realmente en un estado de confusión. Y pensemos que era el sabio Salomón. Y comienza del versículo 4 en adelante a hablar de él mismo. Engrandecí mis obras, planté, me hice huertos, me hice estanques, compré siervos, me amontoné. Todo él, todo él, todo él, todo él. Versículo 9, me engrandecí, fui engrandecido en todo. No negué nada a mis ojos. Le dio rienda suelta a lo que él quiso, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 en total, ¿verdad? Y se dio cuenta, dice, que todo era vanidad, versículo 11, y aflicción de espíritu. Cuando hablas de aflicción de espíritu, por eso hablamos de una depresión. Está deprimido. Sí. ¿Teniéndolo todo? Sí. Increíble, ¿eh? Unos se deprimen porque no tienen nada y otros se deprimen porque tienen demasiado. Después de eso dice que, versículo 12, ¿quién me lo lee? Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. ¿Qué va a pasar? Ya tengo todo. Me volví necio, dice. La sabiduría humana sobrepasa la necedad. Entonces, el que es sabio, dice, humanamente se vuelve necio. Y así dice, hasta que aborrecí, asimismo aborrecí todo mi trabajo. Entonces, de repente le cayó gordo todo lo que había hecho. Se desesperó su corazón. Y versículo 22, ¿quién me lo lee? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo?
y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? ¿Por qué? Dice, ¿qué tenemos? Dice, y todo es dolor, el dolor y afán bajo el sol. Pero en el versículo estamos hablando de un sabio, de un hombre rey poderoso en estado de oscuridad. Y en el versículo 26, bueno, dice antes, dice, y si me afano todo, ¿quién comerá de lo que yo tengo? O sea, ¿quién lo va a heredar? Al final de cuentas, alguien se va a quedar con esto. No sé si le va a ir bien o le va a ir mal o va a tirar todo mi trabajo que hice. Pero en el versículo 26, el resumen, perdón, ya con esto terminamos. 26. Bueno, capítulo 3. Adelante, Marcelo. Muy buenos días a todos, que el Señor sea con cada uno de ustedes y efectivamente pues este capítulo 3 de Eclesiastés habla del tiempo. Y es una reflexión bastante interesante la que hoy tenemos para analizar y pues les invito a que busquen en sus escrituras, como es costumbre. Vamos a leer y vamos a leer dos versos cada uno de nosotros para poder... No, sí nos va a alcanzar uno cada quien mejor para que nos demos la vuelta. Un verso cada quien, Eclesiastés capítulo 3 en su verso 1. Todo tiene su tiempo. Elcita, podemos empezar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios que realiza de principio a fin. Sí. Entonces nos vamos con... Otra vez el cita. 12. Sí, gracias. ¿Sí? 12. Sí, adelante. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que adelante de él tema razón. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Injusticias de la vida. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres
y a lo que sucede a las bestias. Un mismo suceso es como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tiene todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? El espíritu del animal desciende abajo de la tierra. He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Hasta ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Oremos, Señor, gracias porque hoy en esta mañana nos das esta oportunidad de venir, de estar aquí en tu casa y, Señor, lo que se ha hoy expuesto a través de tu palabra, Señor, que nos haga entender y que nos haga reflexionar que ocupamos un momento histórico, que ocupamos simplemente un lapso de tiempo, Señor, y que ese lapso de tiempo pueda ser útil en tu obra, pero que también nosotros podamos cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra. Gracias, Señor. Amén. Pues cuando vi la repartición de los temas y que nos tocaba Eclesiastés, inmediatamente levanté la mano. Gracias, Irma, por anotarme y permitirme compartir de este pasaje. Les digo que este pasaje, pues, de la Biblia creo que para mí es uno de los pasajes centrales en mi caso, porque muchas ocasiones he recurrido a Eclesiastés en esos momentos que de pronto no entiendo muchas cosas, ¿no? Y Eclesiastés capítulo 3, pues me pone en esa perspectiva correcta, porque habla y dice que todo tiene su tiempo, y hablando, el pastor Ricardo nos hacía la reflexión hace unos instantes de Salomón, que es el autor de estos pasajes. Se cree que, o los comentaristas dicen que Proverbios fue probablemente escrito cuando Salomón era joven, pero Eclesiastés, pues bueno, ya era cuando él era avanzado en edad y que ya le había tocado ver muchas cosas, ¿no? Entonces, pudiese verse con cierto desazón hacia la vida, con cierta crítica por lo que ya había experimentado, y es correcto entender que él está viéndolo desde una óptica muy, muy humana. Por eso es que me gusta este pasaje, porque refleja la condición en la que cualquiera de nosotros podemos llegar a sentirnos. En algún momento hemos recurrido a un salmo, en un momento de dificultad, y David, cuando escribió los salmos, estaba en momentos de dificultad. No eran platicaditos, no eran dichos de otras personas, era lo que él vivía en ese momento. Y Eclesiastés capítulo 3 nos dice eso, y creo que el solo título pudiese tener una explicación. De hecho, hoy no traigo anotaciones, simplemente traigo unas citas bíblicas, porque este pasaje lo he leído muchas ocasiones y como pastor lo he leído en un momento en específico. Lo he usado, de hecho, cuando abrí mi Biblia, estaba el separador en esta cita, porque acostumbro leer esta parte escritural en un momento de aflicción para la gente. Me refiero cuando alguien muere. ¿Por qué es necesario entender que todo tiene su tiempo? Porque efectivamente hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Lo importante y lo trascendente es saber qué estamos haciendo con el tiempo que hoy tenemos. El día sábado me toca compartir y va muy ligado el pensamiento y la idea que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, porque iniciamos un año nuevo. Alguien dice que no es la década todavía, que es hasta el 2021. Yo no entiendo, porque cuando iba a llegar el 2000 decíamos que íbamos a cambiar de etapa, y se acuerdan que el rollo de los mayas y todo eso. Entonces, no sé, pero lo utilizaremos de todas maneras con un propósito de enseñanza. Y comienza diciendo el verso 1, dice que todo tiene su tiempo.
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Creo que este verso de arranque nos pone en un momento de análisis, porque lo más difícil para el ser humano es hacer las cosas en el tiempo correcto. No se pueden hacer las cosas antes, pero tampoco se pueden hacer después. Entonces creo que ese análisis lo debemos de empezar a valorar, porque creo que cada uno de nosotros el día de hoy, al empezar este año, al empezar esta jornada del día, lo que estemos realizando, tal vez hay cosas que hacemos rutinariamente necesarias para nuestro diario vivir, pero cada decisión, aunque sea pequeña, cada pensamiento que nosotros hacemos y llevamos a la realidad, tiene que ver con eso, con el entender el tiempo en el que estamos. Decisiones que hoy tomamos afectarán nuestro mañana. Decisiones que no hicimos o que no realizamos en su momento, hoy nos están afectando. Entonces, creo que este pasaje nos lleva a ese balance, a ese análisis, porque de pronto quisiéramos culpar a Dios de cosas que no están sucediendo, cuando a lo mejor Dios nos dijo hace 20 años, tienes que hacer esto, y nosotros no lo escuchamos, y 20 años después estamos con complicaciones y decimos, ¿por qué Dios no responde? Claro que Dios responde, pero Dios tiene sus tiempos. Dice el verso 2, de ahí mi decisión de tomar este pasaje cuando me toca oficiar un sepelio, y pues también un día me la van a leer a mí, pues no hay de otra, ¿no? Esto es una realidad. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Mis amados, Dios en su infinita sabiduría, en su poder también, Dios nunca transgrede lo que Él mismo ha puesto y ha establecido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pedimos un milagro de Dios, hay momentos en los que Dios lo va a hacer, pero llevarán su tiempo de vida. Les pongo el ejemplo. ¿Recuerdan cuando Abraham le da la promesa de ser padre? Y dice la Escritura, en el tiempo de la vida, en tal fecha, Sara, tu mujer, te dará un hijo. ¿Qué es esto? Que el mismo Dios que da una promesa respeta esos principios, y un bebé en un proceso de gestación estará 9 meses en el vientre materno y posteriormente nacerá. Entonces es necesario que entendamos eso, porque cuando nosotros le pedimos algo a Dios, creemos que porque se trata de Dios, Él va a transgreder esos mismos principios que Él ha puesto, y lo que hoy no existe, pensamos que mañana ya existirá. Y no, Dios también respeta esos procesos y dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir también. Creo que en este momento debemos de considerar qué debemos de hacer nacer en nuestra vida. Hablemos desde el plano espiritual, el plano físico, de familia, y en el cualquiera que nosotros podamos pensar, en cualquier plano, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nacer este año para que durante un determinado tiempo crezca, se desarrolle, cumpla su propósito y al final de cuentas sí también tenga que morir? Creo que es necesario hacer esa evaluación, porque muchas veces nosotros, como no vemos a Dios obrar en determinado aspecto de nuestra vida, creemos que Dios no está haciendo nada. Y Dios lo está haciendo. A lo mejor nosotros no lo vemos, como la semilla que fue plantada. Nosotros no vemos cómo esa semilla va buscando raíz. Y llegará el tiempo en el que tenga una raíz suficientemente grande que le permita entonces, ahora sí, buscar la superficie y crecer. Pero es necesario que nosotros también hagamos esa evaluación de cuándo es necesario. Como recuerdan ese pasaje de Jesús cuando está hablando de esa parábola de la higuera que no da fruto, y dicen, dale oportunidad, regresa más tarde, tal vez ya dio fruto. Y
habrá cosas en nuestra vida, mis amados hermanos, que nunca den fruto y que tal vez nosotros en esa, no sé si necedad, ignorancia o cómo poder llamarlo, que estamos esperando que algo dé fruto y nunca va a dar fruto. Por eso es necesario entender que dice aquí, tiempo de arrancar lo plantado. A veces tendrás que arrancar cosas que no están correctamente ocupando un lugar. Finalmente, pues yo soy pastor, no soy agricultor. Y la parte de las plantitas no se me da a mí. Las únicas que funcionan en mi vida son las sintéticas. Y me llama la atención de que en la cochera donde está la entrada de la que también es la casa de ustedes, de pronto no ha llovido en estos días y sale la maleza, salen plantitas, hierbas, no sé, cosas que no debiesen de estar ahí, y me llama la atención y digo, ¿por qué están saliendo si no ha llovido y yo no las planté? Pero ahí están. Entonces dice que también es necesario entender como ese ejemplo, arrancar lo que está ocupando espacio en tu vida y que está robándole el lugar a algo que sí es correcto. Recuerda, la Biblia también habla del trigo y la cizaña y dice que crecen juntos. El verso 3 dice, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y nos lleva a esos análisis. Por eso me gusta tanto Eclesiastés, porque creo que en términos generales es poner este libro en una balanza. Y nuestra vida debe de estar equilibrada. De ahí la justicia y esa imagen de brindar justicia cuando ambos aspectos de la vida están balanceados, ¿no? No puedes hacer algo de más porque esta parte queda desproporcionada y tampoco te puedes ir al otro lado, ¿no? Entonces creo que Eclesiastés, cuando nos dice aquí que hay tiempo de matar, pues también es necesario matar cosas que hay alrededor de nuestra vida, ¿no? Pongo ese mismo ejemplo, pues es necesario quitar esa maleza que está estorbando, ¿no? Tiempo de curar. Creo que también es necesario entender esta parte, porque a veces olvidamos que el Dios de la Biblia es un Dios que le encanta restaurar lo que alguna vez se ha roto. No debemos de olvidar a ese Dios que, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, Él le encanta curar, resarcir, volver a su estado original lo que alguna vez tuvo brillo, lo que alguna vez fue útil, lo que alguna vez dio fruto. Recuerde usted, la Escritura también nos dice que nuestra vida es como, lo compara así como estar en las manos del alfarero. Y Dios en ese proceso nunca te va a abandonar, nunca te va a tirar y nunca va a desechar su obra, sino que si ve algo que no está correcto, lo va a enmendar, lo va a curar. Tiempo de destruir. Y cuando hablamos de destruir y de matar, pues no se refiere a lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos ahorita, ¿no? Me llamó la atención una reflexión, seguramente la han escuchado ustedes, que en el aspecto de la guerra, no recuerdo quién lo dice, pero hace esa mención que en la guerra se van a matar jóvenes que no se conocen y que no se odian, enviados por viejos que sí se conocen y que se odian, y que esos dos viejos no van a morir por causa de la guerra. Entonces es necesario entender esto, porque también es necesario entender que hay un tiempo de edificación. Yo no sé si usted ha visto también el análisis de países que han pasado por momentos de guerra. Pongamos como ejemplo a Japón, pongamos ejemplo como a Alemania, países que no en un largo plazo han, me refiero a siglos, sino en menos de un siglo han recompuesto su economía, su tejido social, y eso les ha permitido crecer. Claro que hay heridas y claro que consideran y saben lo que es estar en un momento de dificultad, y de ahí el entendimiento que ellos tienen. Entonces también es necesario entender que es un momento de edificar. Mi papá decía, y no sé si aplicará aquí también, él lo decía en la iglesia donde estábamos. Mi papá decía, en la iglesia puede haber 10 personas, 9 destruyen y una es la que construye. Pensemos y busquemos ser ese que construye. Verso 4, tiempo de llorar y tiempo de reír.
Lo leo en la traducción Reina y Valera, para que usted lo tenga. Dice tiempo de endechar y tiempo de bailar. Lo leo en la traducción Lenguaje Actual. Dice, hoy lloramos, mañana reiremos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Y creo que así es la vida, ¿no? Creo que esa parte, les voy a ser muy honesto, también en el proceso de ser pastor, de pronto sí llegaba a criticar a las personas cuando llegaba el momento de celebrar y de hacer pachanga, ¿no? En específico recuerdo los 15 años de una joven y que literal echaron la casa por la ventana y yo sabía de la situación económica de esta familia y sí les dije, oigan, creo que ustedes están pues yéndose al otro extremo, ¿no? Y el matrimonio me dijo con lágrimas en los ojos y lo dijo de una manera tan conmovedora que dije, bueno, creo que tienen razón, a lo mejor no es lo correcto, pero bueno, de una manera hay que celebrarlo. Los 15 años son una tradición muy mexicana, en la Biblia ni viene, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Cuando nosotros engendramos a esta bebé, tuvimos tantas complicaciones y tuvimos tantas situaciones en donde pudimos haberla perdido, que verla llegar a los 15 años para nosotros es un logro. No hace mucho la volví a ver, ya han pasado los años y digo, pues qué bueno que ya le dio la vuelta a los 15 años, ¿no? Pero sigue ahí. Entonces es necesario entender que nuestra vida no siempre va a ser de lamento, no siempre va a ser llorar. ¿Por qué? Porque si eso fuese nuestra vida estaríamos simplemente pegados a una forma y a un pensamiento. Lo difícil es transicionar precisamente y llegar a este momento en donde llega el tiempo también de reír. Lo dice aquí Reina y Valera, Lenguaje Actual, dice tiempo de guardar luto, pero también tiempo de bailar. Y creo que así es lo más elemental que nosotros podemos analizar de este pasaje, entender esos tiempos. En tanatología, Laurita creo que nos ha hecho ya trabajado en esa parte cuando a veces nosotros no queremos dar rienda, no suelta, sino una salida correcta a nuestras emociones. Cuando de pronto ven al padre de familia o a la madre que siempre se ha mantenido fuerte y ante una pérdida dicen, es que no puedo llorar, no me pueden ver débil, ¿no? Cuando el mismo Dios ha puesto esa parte para que nosotros podamos sacar esas emociones y en su momento, otra vez, poder volver a reír y poder bailar. Verso 5, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Sigue diciendo este análisis, si lo ven ustedes es una comparación siempre, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Pudiera hacer un análisis de cada verso y también me digan, sabes que a las 7 se terminó tu tiempo. Pero creo que cada uno de nosotros en uno de estos versos pudiera hacer un análisis, ¿no? Cuando dices, oye, tiempo de romper y tiempo de... Perdón, estoy leyendo el verso 5 y 6, ¿verdad? Ok. Cuando habla todo eso, dice, es un tiempo, y hay un tiempo. Ahorita voy a ir a ciertas citas que nos pueden ayudar un poquito más a hacer este pensamiento y hacer lo propio. Tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Qué difícil es para el ser humano este punto, ¿no? Cuando tienes que callar y cuando sí tienes que hablar. De pronto, a algunos se nos da por opinar, por decir, y la verdad es que nadie nos ha pedido nuestra opinión. Y creo que a veces ni Dios nos pide nuestra opinión, ¿no? Recuerdan precisamente también cuando Job se pone en un momento de análisis, y bien lo decía el pastor Ricardo hace unos instantes, pensamos que la depresión, pensamos que las cosas o las emociones negativas vienen por consecuencia de una ausencia, de falta de. ¿Recuerdan cuando a Job le faltaban un montón de cosas?
estaba por este lado, ¿no? Había perdido familia, había perdido salud, había perdido posesiones. Y por el otro lado tenemos a Salomón, que tiene absolutamente todo y no encuentra tampoco el sentido de la vida. Y decía yo acerca de la opinión cuando Dios le pregunta, oye Job, ¿y dónde estabas tú cuando hice todo esto llamado universo, lo que tú conoces? ¿Dónde estabas? A veces Dios no nos pregunta nuestra opinión porque Él sabe las cosas, y es necesario a veces también guardar silencio. No, si a veces no encontramos explicación, y esto lo he aprendido como pastor, cuando pasan cosas que no tengo la explicación, pues le busco, y si sincera y honestamente no sé o no entiendo ese momento por el que la persona está pasando, le digo, la verdad es que no sé. No puedo emitir algo, no puedo decirte algo simplemente por decirte, por llenar un hueco, porque piensas que soy pastor, sé todas las respuestas. No lo sé. Y lo más correcto es a veces guardar ese silencio. Verso 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y lo dice aquí también, tiempo de guerra y tiempo de paz. Este es un chiste entre pastores. Verso 8 dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Dicen que cuando la Biblia fue escrita, el cantar de los cantares es en el tiempo del noviazgo, ¿no? Y cuando llega el matrimonio es el de lamentaciones, ¿no? Entonces, creo que no lo entendieron, se los voy a volver a repetir. Fue un chiste, les dije que fue un chiste de pastores, también nosotros contamos chistes. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Mis amados, estamos en un momento que se escuchan los tambores de la guerra. Pudiera parecer que efectivamente se va a complicar el escenario mundial. No lo sabemos qué es lo que pueda pasar, pero siempre que acontece algo en Oriente, pues es necesario reflexionar y saber que ese es el termómetro de los tiempos apocalípticos, ¿no? ¿Qué pueda pasar? No lo sabemos, pero pues bueno, creo que alguien fuera de tiempo prendió la mecha, ¿no? Entonces no sabemos qué pueda pasar. Verso 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Recuerden que Salomón está viéndolo desde una perspectiva ya avanzada a la edad, y cuando él edificó y construyó, porque era un hombre que sabía, recuerden que él construye y edifica el templo. David no lo pudo hacer, pero le fue conferida esta responsabilidad a Salomón, y cuando él lo realiza, pues él lo sabe, ¿no? Verso 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y debemos de entender que la actividad que desarrollamos cada uno de nosotros, en primer lugar, debe ser algo en lo que estemos cumpliendo el propósito de Dios, pero en segundo, y va junto con pegado, debe ser algo que sea satisfactorio a nuestra vida. Y con esta parte de cumplir el trabajo que desarrollamos cada uno de nosotros, pues tenemos dificultades. No va a ser sencillo y no va a ser siempre ganancia y no van a ser siempre éxitos. Por eso debemos de entender que todo tiene su tiempo. Pero la parte que debemos de entender es que el trabajo, la ocupación, el oficio, la forma de vida con la que hoy nos ganamos el día a día, debe de ser algo que sea satisfactorio para nosotros. Aquello en lo que te levantes y digas, sí voy a hacer esta o tal o cual actividad, porque eso llena mi vida. El entender esa parte creo que nos puede cambiar el punto de vista de nuestro diario vivir. Porque el trabajo también Dios nos los ha dado. Y miren, a veces pensamos esa imagen de Dios cuando dice en Apocalipsis el anciano de días. Pensamos que Dios ya se cansó y que está sentado ahí en el trono así como que ya, ay, estoy agotado. No, el día de hoy Dios sigue haciendo cosas. La creación fue hecha en un momento determinado, pero el día de hoy el universo sigue funcionando porque Dios sigue trabajando. Nadie dijo amén.
Ok, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo que el mismo hombre pondrá fin a nuestra existencia. Véanlo ustedes, donde llega el ser humano, acaba con lo que hay. Algo que siente como una amenaza, lo persigue hasta terminarlo. Vean los acontecimientos globales, mundiales, que tienen que ver con la ecología. Vean lo que está pasando en Australia. Vean lo que está pasando en ciertos lugares en donde no caía nieve, ahora cae nieve. Donde había huertos al por mayor, ahora se han convertido en desiertos. Y dice este pasaje que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, el entender que hay un hoy, que hay un mañana y que también hubo un ayer. Pero finalmente eso no lo podemos saber ni entender. Recuerden que aquí Salomón está dando su punto de vista como un ser humano al igual que ustedes y que yo, que se levantaba, que hacía su día a día, que tenía dificultades, pero que no podía ver más allá de lo que su capacidad y su intelecto le daban. Debemos de entender de que a pesar de que era un hombre sabio, lo que él está diciendo aquí no son revelaciones divinas. ¿En qué sentido digo esto? O sea, no es una palabra profética, comparándolo con Isaías, por ejemplo, sino lo que está diciendo aquí Salomón son momentos de vida y está diciendo y lo está plasmando. Por eso me gusta, porque es un hombre enfrentando esos pensamientos como los enfrentan ustedes y como los enfrento yo. Por eso dice que no alcanza a dimensionar esta parte. Verso 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Finalmente aquí también Salomón está diciendo algo. Dice: hay que vivir la vida con alegría. Sí, hay un tiempo de llorar y cuando llores hay que hacerlo moco tendido. Pero después de eso tienes que entender de que hay un tiempo en el que debes de seguir tu vida y también disfrutar de lo que Dios da. Verso 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y finalmente eso es cierto. Lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es para tener un beneficio físico, para tener mejores formas de vida en nuestro presente, pero en nuestro futuro. Recuerda, el mismo Salomón escribe en Proverbios: ve a la hormiga cómo almacena para cuando llegue el tiempo del invierno y no pueda hacerse de cosas, tenga provisión necesaria. Verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, será para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Debemos de entender que finalmente Dios es el único eterno. Nosotros en este momento solamente ocupamos un pequeño espacio en el tiempo cronológico de la vida. Verso 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entender esto es saber, mis amados, que nosotros somos seres finitos, y que el día de hoy nos sorprendemos con algo que parece ser totalmente nuevo, que se está innovando, pero si recorremos y vemos la historia, vemos que alguien ya lo intentó y a lo mejor en su momento no lo pudo hacer. Pensemos en esos viajes a otros planetas y ahorita decimos: wow, cómo ha avanzado la ciencia y mira hasta dónde llegó un satélite y todo eso. Si lo vemos desde los tiempos, desde el ser humano teniendo conocimiento, ¿recuerdan la Torre de Babel? No es nada nuevo, queriendo llegar al cielo, ¿no? Entonces, dice aquí Dios que debemos de entender eso. Cierro este apartado y voy a concluir muy rápido lo demás. Acompáñenme al Salmo 42 para dar un sentido correcto a esta parte.
Porque si nosotros solamente nos quedamos viendo lo que dice aquí, pudiésemos decir, bueno, parece ser que solamente nos debemos de ocupar por lo que está físico, lo que vemos, lo que podemos tocar. Y entonces pudiésemos hacer esa pregunta, ¿qué hacemos entonces aquí nosotros? Salmo 42, verso 1 y 2. Salmo 42, verso 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es necesario entender, mis amados, que la perspectiva que está poniendo aquí Salomón es lo que él ve en vanidad de vanidades, y en esta tierra es eso, vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? Sigamos leyendo. Verso 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Dice este verso, aquí hay una separación del verso 1 que leímos al 15, todo tiene su tiempo, pero ahora habla de las injusticias de la vida, de lo que le ha tocado ver a Salomón. Y dije yo en mi corazón, estoy leyendo el verso 17, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Mis amados hermanos, entendamos esto. En la justicia humana, muchísima gente se va a salvar. No le van a hacer nada. Pero en la justicia divina, siempre tendremos que presentarnos delante del Creador. Dije en mi corazón, verso 18, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Qué es esto? Hay cosas, mis amados, que decimos como, especialmente cuando vemos un crimen, decimos, fue un crimen inhumano. Y ahí nos refleja el entendimiento de que también, como los animales, a veces se actúa sin usar la razón. Y Eclesiastés, si algo apela, es a la razón. Verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias es un mismo suceso. ¿Cuál es? Como mueren unos, mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Al final de cuentas, nuestro cuerpo físico terminará igual que cualquier criatura. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo se volverá al mismo polvo. ¿Recuerda esa frase muy semejante a la de un personaje que les acabo de decir? ¿Quién la dijo? Del polvo fui tomado y al polvo volveré. ¿Quién lo dijo? Job. Entonces, hablando del cuerpo físico de este estuche, es igual que cualquier criatura, terminará. La diferencia es que nosotros tenemos eternidad, como aquí lo ha dicho. Verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Está haciendo esa diferenciación. Por más que queramos nosotros a una de nuestras mascotas, no la vamos a volver a ver en el cielo. Y he escuchado gente que dice que sí. Bueno, yo no me atrevo a decirlo porque no tengo fundamento, ¿no? Verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, lo decíamos. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? El análisis es entender y saber que nuestra vida aquí es temporal. Y, mis amados, hoy debemos de reflexionar que lo que estamos haciendo en este día tiene una repercusión en esta tierra, pero una repercusión eterna. Les pido que me acompañen. Primer libro de las Crónicas, estoy concluyendo. Primer libro de las Crónicas, en su capítulo 12.
Primer libro de las Crónicas, capítulo 12. En su verso 32. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y aquí está también en esa misma orden o genealogía, encontramos a David en un momento de dificultad, en un momento de problemas, y David está haciendo su ejército, está formando su ejército, y tomo esta parte porque creo se me hace muy importante entender esto. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, y subrayo y póngale atención a este solo aspecto de este verso: entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué no pensar en esto? Eclesiastés, que acabamos de leer, todo tiene su tiempo. ¿Por qué no hoy terminamos diciéndole, Señor, como fueron estos hombres, entendidos en los tiempos? La experiencia de vida de cada uno de nosotros es individual. Hoy yo tengo que sembrar. Uno de ustedes hoy tiene que arrancar lo plantado. Hoy alguien nace, hoy alguien muere. La situación es diferente de cada uno de nosotros. ¿Por qué no le pedimos a eso? Señor, yo quiero ser entendido en el tiempo que estoy viviendo. Decía, ya saben quién, hoy. Debemos de entender eso. Tienes que entender qué tiempo vives. Y segundo, porque estás en este momento en el que las acciones tienen repercusión. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Por qué no cerramos este tiempo y le decimos, Señor, dame el entendimiento para saber qué hacer, que entienda qué estoy viviendo en mi vida y saber qué debo de hacer con el tiempo que me permitas de vida? Cierro con un pasaje que ocupé también en el último día que compartí el año pasado. Santiago capítulo 4, verso 14. Un momento en el que Santiago, quien había estado cerca de Jesús, decía y llegaba a esta conclusión: por haber tenido a Jesús tantos años y saber que en ese momento físicamente ya no estaba con él. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis amados, de eso trata la vida, que hoy estamos y mañana no. Como efectivamente lo estamos viendo en estos cerros que rodean nuestra querida llamada Pachuca, puede haber neblina descendiendo y no tarda mucho al rato de que desaparezca. ¿Por qué no le pedimos a Dios que el tiempo en esta ubicación en la que Él nos ha puesto podamos ser útiles a su obra y que también lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, pero por el que está a nuestro lado, lo llevemos a una realidad? Formamos parte de una iglesia y en esta iglesia somos seres imperfectos, somos personas que cada uno de nosotros tenemos un momento de vida diferente y que compaginarlo con el de alguien que está al lado de nosotros no siempre va a empatar, no siempre va a dar buen resultado. Pero ¿por qué no le decimos, Señor, hoy nos tienes a cada uno de nosotros en casa de oración y queremos ser entendidos en los tiempos también para lo que quieres de esta iglesia, porque somos parte de esta iglesia? Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos porque en esta mañana nos has dado la oportunidad, esa preciosa oportunidad de venir, de escuchar, de analizar tu palabra. Pero Señor, Eclesiastés refleja el momento histórico de la vida de un hombre que ha visto cosas pasar, cosas buenas y cosas malas. Y él está haciendo un balance. Señor, estamos en el inicio de este año 2020.
Bien lo dicen unos que es el inicio de una década, lo dicen otros que todavía no, pero Señor, mientras eso sucede y se ponen de acuerdo, Señor, nosotros nos queremos poner de acuerdo contigo. Señor, este pasaje de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos hoy, cada uno de nosotros, Señor. Por las cosas que deben de ser plantadas, por las cosas que debemos de fomentar, por las cosas que debemos de hacer crecer, por el tiempo en el que debemos de bailar, por el tiempo que debemos de sonreír, por el tiempo que tenemos para disfrutar. Señor, ayúdanos a disfrutarlo, porque, Señor, también vendrán tiempos y días oscuros, momentos complicados, pero, Señor, también eso es parte de la vida. Y cuando esos momentos vengan, Señor, ayúdanos a tener raíces fuertes y fundamentadas en ti, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en esta mañana y te pedimos también, Señor, ya olvidándonos un poquito de los aspectos personales, Señor, los que hoy estamos aquí, los que hoy estamos congregados en este lugar, Señor, formamos parte de una iglesia enclavada, Señor, en esta ciudad, en esta parte de la ciudad, en este momento histórico. Señor, ayúdanos a ser entendidos en los tiempos y saber lo que tenemos que hacer como casa de oración. Señor, no es la responsabilidad solamente de un hombre, no es responsabilidad de su familia, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros para aportar en ese proceso de edificar, como también lo dice Eclesiastés. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes. ¿Algún comentario? Todo tiene su tiempo y su hora, ¿verdad? Su hora. Dame un ejemplo en la Biblia donde una persona era su tiempo para un propósito divino. Pues como la reina Esther, ¿no? Quizá para este tiempo de nacido. ¿Qué le dijo su tío Mardoqueo? Ajá. Para este tiempo has venido, ¿eh? Haz lo que tengas que hacer. ¿Mandé? Ahora, ¿se acuerdan de Jesús? Cuando va a entrar a la fiesta de los judíos y le dicen sus hermanos, baja para que te vean. Y todavía no es mi tiempo. Dice, porque ellos no creían en él. Todavía no es mi tiempo. Vayan ustedes primero. ¿Verdad? Entonces, tenemos que conocer nuestros tiempos y nuestra hora. Unos, por ejemplo, se casan a los 18 años y otros a los 40 años y otros a los 50 años. Todo tiene su tiempo. Los tiempos son diferentes. Ahora, ¿qué decisión en la vida todos has tomado que es su tiempo? ¿En qué decisión en la vida has tomado que es en su tiempo? Por ejemplo, una boda. Me voy a casar. Y si me casé fuera de tiempo, me fue mal. ¿O no? O sea, conocer el tiempo. Todos, por ejemplo, una decisión muy difícil cuando un ser querido está en fase terminal y hay que desconectarlo. Y uno no quiere tomar la decisión de hacerlo. Son decisiones muy difíciles, ¿no? O cuando hay que operar a un hijo de uno o de un bebé, es que es necesario, y es decisión del padre tomar esa decisión, y es su tiempo. Entonces en la vida hay situaciones difíciles. Por ejemplo, dice, hay que cortar lo sembrado. Hay que arrancarlo, dice, hay que arrancarlo. Y cuando es arrancarlo de raíz. Cuando tú siembras un árbol y te está dando fruto, pero hay un tiempo que tienes que quitarlo. Y lo más difícil que ese árbol te ha dado fruto por 20 años. Ese árbol te ha dado fruto por 20 años. Ahora tienes que quitarlo para volver a resembrar. Y tal vez tú ya no lo vas a ver. Hay una historia que estoy tratando de recordar ahorita de un hombre, a ver si alguien se la sabe,
de un hombre que sembró un bosque de árboles de maderas muy finas, pero tenía que pasar 200 años para cortarlo. O sea, él ya no lo iba a ver, ni su hijo, sino hasta su nieto. Entonces él lo siembra para el futuro, ¿verdad? Aunque él no iba a disfrutar de eso. ¿Qué es lo que iba a disfrutar él? La decisión de sembrar, ¿verdad? Aunque él no lo iba a cortar. Su hijo no lo sembró, pero ¿qué disfrutó? Cuidarlo. Pero el nieto le tocaba cosechar. Entonces el nieto tenía dos opciones: cosechar, quedarse con el dinero y no volver a sembrar, o cosechar, o vender toda la huerta, y ahí muere toda la visión del abuelo. Hay decisiones, dice que todo lo que ya fue, todo lo que es, ya fue. ¿Qué te recuerda a ti de tu abuelo o de tu padre? ¿Qué hay en recuerdo que tú sigues igual? O que tú lo haces a su edad, lo haces igual. ¿Hay algo que te ha recordado que dice, es que esto decía mi papá, esto lo hacía mi papá igual? Probablemente tenía esta edad. Y los dichos que dice Pastor Marcelo. Los dichos que dice, tal vez a su edad. Entonces, lo que ya es, ya fue, ¿o no? Se repite en la generación. Entonces, el sabio Salomón está entendiendo que lo que está haciendo lo hizo sus ancestros, su abuelo, su padre, ¿no? Y que lo va a hacer alguien más. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Ayer estaba en el bosque, una presa que hizo mi papá, no se había abierto, llevaba muchos años, y me di cuenta de que lo que él hizo, un día estaba parado él ahí, yo hoy, o el día de ayer, estaba parado haciendo lo mismo. Qué increíble, ¿no? El ciclo de la vida, nos toca igual. Lo que él sembró, yo ahorita lo estoy arrancando para que alguien coseche. Entonces, el ciclo está constantemente. Hay tiempo. La clave está que conozcamos cada quien, decía el pastor Marcelo, nuestra hora y nuestro tiempo. Hay tiempo de viajar y hay tiempo de quedarse en casa. Hay tiempo de amar y hay tiempo de bailar. Ahora, vemos a un Salomón que comienza a cambiar su forma de pensar, ¿o no? Después de haber estado deprimido, de repente comienza a cambiar. Y dice esto, versículo 10. El 9 y 10, ¿quién me lo lee? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, ¿quién te da el trabajo? Pero Salomón había dicho, yo ya no, ¿qué sentido tiene haber hecho todo esto? ¿Recuerdan? Ahora dice, esto no me lo dio Dios, este trabajo. Y el 11, todo lo que hizo es hermoso en su tiempo. Ahora, ¿conoces tu tiempo? ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Las decisiones que tomes hoy van a afectar tu eternidad. Qué increíble, ¿no? Una mala amistad en 6 meses, en 8 meses te va a afectar. Una buena amistad te va a bendecir. Una mala decisión ahorita te va a afectar a la posteridad. Por ejemplo, un trabajo en la construcción o en la siembra. Una mala semilla, por ahorrarte 100 pesos, no compras un árbol de 300 pesos, ahorrarte 200 pesos,
eso te va a dar un fruto amargo o un fruto delicioso por un mal ahorro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En su tiempo, hacerlo, dice, Dios lo hizo todo hermoso, excelente. Y les doy otro ejemplo, porque eso Dios habla. Hay 2 árboles de mandarinas ahí en el rancho, están chiquitos, los 2 están pegados. Me como uno muy buena y me como uno muy amarga. ¿Por qué? Seguramente la otra me salió muy barata. O me dieron gato por liebre. Pero las 2 llevan 8 años y una está toda fea. Pues Dios te habló ahí con la trigo y la cizaña, ¿no? Crecen juntos, pero no son el mismo. Entonces, tus decisiones afectan o no. Te van a afectar. O por ejemplo, un trabajo. ¿Qué decido hacer? ¿Me voy a la iniciativa privada o me voy a gobierno? Si me voy a la iniciativa, un joven, ¿no? Si me voy a la iniciativa privada le voy a batallar mucho. Pero tal vez tenga mi propio fruto, ¿no? Si me voy al gobierno, pues a lo mejor me la llevo más despacio, pero tal vez no me vaya como debiera ir. ¿Te va a afectar? Sí, te va a afectar. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún comentario? También en el 11 dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Dios. Y si Dios es eterno, y en Génesis dice que fuimos creados a su imagen, como que ahí pone parte de Él en nosotros. Aunque dice que no podemos entender, no alcanzamos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún con eso no podemos entender. ¿Quién la puede entender? ¿En tu vida la entiendes? Fíjense, lo más difícil cuando está uno tomando conciencia, porque yo veo a Salomón en este momento que está reflexionando. El hombre ha perdido la capacidad de reflexionar, porque todo es computadora, ¿no? Todo es rápido. Este hombre está reflexionando, probablemente yo lo veo sentado con un pedacito de hoja y está pensando. ¿De qué hoja? Pues de algún limón agrio. Entonces, ¿cuál es? Lo más difícil es, ¿qué vas a hacer este año? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde diriges tu visión este año? ¿Lo vas a hacer lo mismo? ¿O vas a tomar decisiones? ¿O es tu hora para tomar decisiones? ¿O te la vas a llevar igual? Porque ya te acostumbraste. Cuando se hace una pregunta, Ofe, ¿qué vas a hacer este año? Hacer mi proyecto grande, salir. Busca tus sueños, ¿no? Claro. Todo será perpetuo. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario hasta terminar el del 15 de tiempo de amar y tiempo de paz y tiempo de guerra? ¿Alguien vio el video de la entrevista al presidente de Rusia? Cuando le preguntan, que es la tercera guerra mundial, ¿por qué si se desencadenaría la tercera guerra mundial? Dice, no lo sé, no conozco el tiempo, no sé cuál sea el tiempo. Lo que sí sé es que son tan poderosas las naciones que se temen unas a otras, y eso ha evitado que surja la tercera guerra mundial, porque sería una destrucción. Pero lo que sí les digo es lo que dijo Albert Einstein, que sí podría decir cómo sería la cuarta guerra mundial. Sería de palos y piedras. ¿A qué se refiere? Que la tercera acaba todo. ¿No? Pero no sé el tiempo.
no conocemos el tiempo. Y pienso que, como dice la escritura aquí abajo, ¿no? Que todo se vuelve a repetir. Digo, en esta época, en el 2020 que estamos nosotros y los años anteriores, 5.780 años anteriores, quizá han habido otras guerras mundiales también. ¿Sí? Y se ha repetido, ha sido cíclico y somos el producto de una reconstrucción. También nosotros hoy somos producto de una reconstrucción, ¿no? Todo está en el reloj del tiempo de Jerusalén. Es el reloj del tiempo. Sí, ese es el ahora va a ser. ¿Recuerdan? Alguien escuchó a la hija del general que murió en su declaración, cuando dice, y está, en otras palabras, ¿no? Estados Unidos, protector de los sionistas. Sí. ¿Quiénes son los sionistas? ¿Mande? Israel, Sión, de la casa de Sión. Dice, y se acabarán y los mataremos. Y bueno, comenzó. Pero ¿va contra quién? Contra Israel. Increíble. Es el termómetro del tiempo. Israel. Entonces, yo creo que ahorita la pelota está en las manos de Estados Unidos. Hermano, yo creo que toda la escritura es útil para enseñar. En el Evangelio de San Mateo, el Señor dijo que oiremos rumores de guerra. No dice guerra, rumores de guerra. Dice, y que pues aprendamos a conocer el tiempo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que prepararnos. Cuando dice que todo lo hizo hermoso, aún en las tribulaciones, en las enfermedades, todo lo hizo hermoso. Porque por medio de eso nosotros tenemos encuentros con Dios, que a lo mejor no los hubiéramos tenido si hubiéramos estado completamente sanos. Entonces todo lo hizo hermoso el Señor. Y si este es un tiempo que es hermoso para nosotros, es para que reflexionemos y nos pongamos bien en todos los aspectos, por si el Señor viniera. Claro, hay que estar preparados. ¿Qué dice la Escritura? Vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Y que no sabemos el tiempo, Él es el único que decide, pero pues hay que prepararnos. Así es. El 13, por favor. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. ¿Qué había dicho Salomón? ¿Recuerdan qué había dicho? Que toda era aflicción, que ya había comido y bebido, pero pues de nada servía, toda la vanidad. Y esto dice que es un don de Dios. Entonces, ¿qué es el don de Dios? Que disfrutes. Cuando vendas tu burrito y saques tu utilidad, disfruta tu trabajo. ¿Va? Disfruta. Anteriormente, por eso este capítulo ha cambiado totalmente su forma de pensar de Salomón. Las injusticias de la vida. ¿Qué se dio cuenta? Que todo, al bueno y al malo lo van a juzgar. ¿Está escrito? Dame un ejemplo. Cuando dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y a otros dice, bienvenidos, ¿cómo dice? Exactamente. Entonces será juzgado el pecador y el bueno. El rico y Lázaro. Así es. Y dice, pero fíjate, nos compara un poco como a los animales, dice, ¿no? En el 18, ¿quién me lo lee? Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vea que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Por qué nos compara a las bestias? En la respiración. Habla de... Que así como respira uno y muere, así respira el otro y muere. Así nace, crece, se reproduce y muere. Es igual. Nada más que te da la línea y te dice que nosotros vamos al Creador a ser juzgados, y el animal no pasa, no, dijo el pastor Marcelo, las mascotas no van al cielo, ¿verdad? Pero dice que ¿quién puede asegurarlo? Tampoco, no se sabe. Pero todo eso sucede para que se pruebe. Aquí
Solo Dios. Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar, a final de cuentas. Porque a lo mejor, lo que está diciendo es que a lo mejor el hombre baja también. Según sus obras, ¿no? Según sus obras. Al animal no se le va a juzgar. Así es. ¿Por qué no se va a juzgar al animal? Ya nos metimos en otra bronca, ¿no? Porque Dios le dio al hombre potestad sobre el animal. ¿Verdad? Dios se lo dio al hombre, toda la autoridad. Versículo 22, ¿quién me lo lee? Me he dado cuenta de que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, pues eso es lo que le ha tocado, ya que nadie lo traerá a que vea lo que habrá de ocurrir después de su muerte. Entonces, ¿qué te dice? No hay nada mejor, fíjate la palabra, no hay nada mejor. ¿Qué te está diciendo? Esto es lo mejor, esto es lo bueno. Disfruta de tu trabajo. Híjole, ¿cambió la forma de pensar Salomón? Totalmente, ¿verdad? Él dice que se había afanado y que de qué servía. ¿Quieres comentar algo, pues? Ahora sí que están hablando del tiempo, hay algo fuera del tiempo. Cuando hablan ustedes, cuando se está hablando de hacer proyectos y tantas cosas, el hermano pastor nos llevaba a Santiago. Hay una palabra muy clave en las escrituras donde dice: hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día para mí. Hoy es el día para hacer la mejor decisión de mi vida, y es Él. Yo creo que todo lo que tú hagas, lo demás, tú no eres dueño de tu tiempo. El Señor al fin es el dueño de tu vida, de tu tiempo. Entonces yo creo, como Jerusalén, tenemos que estar alertas, que estar fijo en todos los tiempos, todo lo que está pasando, para hacer la mejor decisión, que es la única, porque mañana tú no sabes, y como dice la palabra de Dios, mañana tú no sabes si vas a estar o no vas a estar, pero hoy aceptas al Señor, ves todo aquello que el Señor te está prometiendo en su palabra, como dice ahí, el Señor nos hizo con algo adentro, más que los animales y todo eso. Entonces yo creo, hoy es nuestro tiempo, hoy es el día para nosotros que estamos aquí, ¿no? Que nos dio la oportunidad el Señor de hacer una decisión, de buscarlo, de agradarle, como dice Él, de hacer el bien en nuestro día, y de comer y de vivir bien hoy. Mañana el Señor sabe qué es lo que viene, Dios provee. qué es lo que quiere. Por eso dice que disfrutes lo que hayas trabajado, lo de tu trabajo, lo que Dios te dio, porque es un don de Dios. Ciertamente Dios es dueño del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero te lo dio a ti. Tú puedes decidir hacer algo bien o hacer algo mal. Entonces, ¿a qué te está llevando el rey Salomón? A que disfrutes. Fíjense, lo increíble es que Salomón había dicho anteriormente que todo era aflicción de espíritu. Que el trabajo, que él había trabajado tanto y había construido, que era aflicción. Que la sabiduría que él había buscado era necedad. Y si le agregaba ciencia, ¿qué dice? Era dolor, pesar. Eso había dicho. ¿Ahora qué dice? Disfruta. Come, goza de tu trabajo. Ahora trabaja. ¿Cuál es el propósito de Dios que le dio a Adán? Disfruta. ¿Pero qué? Trabaja. O sea, no le dijo disfruta y no trabajas. Trabaja y disfruta de lo que te estoy dando, porque lo que te estoy dando es bueno. Entonces, hoy disfrutemos el día. Si es tiempo de guerra o de paz, según cada quien, pues cada quien va a decidir. Por ejemplo, ¿cómo están en Irak o en Irán o en Estados Unidos? ¿Hay tambores de guerra? Sí. ¿Hacemos un paréntesis?
¿Ustedes creen que va a haber guerra? Yo creo que muy Listo. Humberto dice que no. ¿Alguien más? Rato una sorpresa. Fíjate, el Ayatollah, ¿cómo se llama? dijo que iban a ir contra los soldados americanos, no contra las personas ni los contratistas. Ya le está diciendo a su pueblo, tranquilos. Ahorita mandaron 9 misiles, 7 cayeron, ningún americano murió. Y le está diciendo, ahí muere ya. ¿En dónde está la pelota? En Estados Unidos. Dice, ahí muere, ahí muere. Se acabó la guerra. Tiempo de paz. No, me gustaría comentar, creo que hemos tratado el tiempo, que hoy es nuestro día y demás. Pero hay un versículo en el que dice que me llamó la atención y creo que es ahí la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado. Porque dice que lo que fue, ya fue, y lo que va a ser, ya fue también. Y aun cuando nosotros lo hagamos mal, dice Dios restaura lo que pasó. Y tomando también las palabras del pastor Marcelo, que decía que Dios es un Dios restaurador. Y en una versión diferente dice, Dios se encargará de todo, de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Entonces, es una esperanza increíble que tenemos. ¿Cuándo es cuando restaura? Cuando el hombre entiende que tuvo un error. Así está restaurando ahorita el corazón de Salomón. Al principio, ¿no? Dijo, me afané, trabajé. Y en otra parte dice, me emborraché. Y en otra parte dice, tuve todas las mujeres. Y ahorita está restaurando, ¿no? Porque le está dando el lugar a Dios. Es un momento más sabio. Sí, porque está buscando a Dios. El otro decía, bajo el sol, bajo mi propia sabiduría. Bajo eso. El reto sería, ¿qué puedes sembrar para la posteridad? ¿Qué podrías sembrar? La palabra ¿En alguien? ¿En tu descendencia? En mi descendencia. Okay, ¿ya cambió? ¿Será eterno? Entonces la palabra es eterna. Yo también creo que como dice que ha puesto en la mente del hombre la idea de lo infinito, de lo eterno, creo que nos deja saber, nos invita a que nos consideremos no solamente en el tiempo presente, en el hoy, sino que tengamos la visión de la eternidad para que nuestras acciones y lo que hagamos tenga que ver con la eternidad, ¿verdad? Tenga que ver con preocuparnos incluso a dónde queremos ir, porque habla de las alturas, habla de ir al fondo de la tierra, ¿no? En cuanto a ir al cielo, al infierno. Entonces nos invita a que consideremos la eternidad y que Dios ha puesto eso ya en la mente de nosotros. Ya está en nosotros la eternidad. En el momento que recibimos a Cristo, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? La eternidad. ¿Seremos eternos? Fíjense, hay árboles que tienen más de 500 años. Incluso hay árboles que tienen más, ¿eh? Desde la época de Cristo, en el Monte de los Olivos, ¿no? Dicen que está desde ese entonces. Pero son árboles que no se mueven de su lugar. Y nosotros somos pasajeros en esta tierra. Pero nosotros vamos a ser eternos. Ellos un día serán leña y nosotros seremos eternos. Por eso dijo Salomón, está viendo que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Yo te invito a que siembres un árbol en algún lugar y para que alguien lo utilice una vez. Por ejemplo, las palmeras de aquí. Las palmeras están sembradas en una tierra infértil, y se dan cuenta cuánto tiempo han tardado en desarrollar. Muchos años, pero ahí van. Uno pasa desapercibido porque está acostumbrado, pero ahorita que salgas, vela y ve el tamaño que ya tienen. Y la vas a ver en 2 años cómo se va a desarrollar. ¿Alguien la sembró? Sí. Alguien la va a disfrutar. Siembra algo para que físicamente alguien la disfrute con el tiempo. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor.
Señor, tú has puesto eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el tesoro más grande que nos hayas dado, Señor. Te damos gracias. Gracias porque a través de tu sacrificio, de que te hiciste hombre y pagaste el precio por nuestros pecados, nosotros podemos tener esa eternidad. Gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conservarla, a guardarla, Señor, como el vaso más frágil. A procurarla todos los días, Señor, entendiendo que debemos amarte sobre todas las cosas. Debemos gozarnos porque estamos vivos, porque estamos sanos, Señor, porque podemos leer tu palabra, juntarnos, unirnos como hermanos y escudriñar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos da vida. Es el pan de cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.